Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Entre los evangelizadores del siglo IX que llegaron hasta las tierras de Chequia, de Bulgaria, de Rusia, están los santos que hoy celebramos, Cirilo y Metodio. Uno de ellos, Cirilo, es el que da nombre al alfabeto que se utiliza entre estos pueblos. Y el Evangelio, tomado de San Lucas, se les aplica a estos dos misioneros, evangelizadores. Nos narra el evangelista San Lucas cómo nuestro Señor Jesucristo designó a otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares para que predicaran. Y así la Iglesia ve en estos dos, que eran hermanos, Cirilo y Metodio, el cumplimiento o la prolongación de este evangelio. Nuestro Señor que instituyó, además de los 12 apóstoles, a otros 72, que serían estos predicadores, estos ayudantes de los apóstoles. La liturgia de la ordenación sacerdotal hace referencia a este pasaje cuando dice que se ordenan presbíteros, sacerdotes, para ayudar al obispo, de la misma manera que así como nuestro Señor mandó a estos 72. Y es conciencia de la Iglesia de todos los tiempos que los sacerdotes, los que llamamos comúnmente presbíteros, que no son ni los obispos ni los diáconos, digamos los padrecitos normales, prolongan y están ahí figurados en este episodio del Evangelio para ayudar en la predicación. Y esto así desde los primeros tiempos del cristianismo. Hay un documento muy antiguo que se llama Doctrina de los 12 Apóstoles, que menciona algunas de las características que deben tener estos evangelizadores, estos predicadores. Han de predicar el Evangelio y han de hablar de Dios y han de manifestar con su vida, con su talante, con su estilo de vivir, lo mismo que Jesús. Y por eso no deben ir en busca de dinero, no se deben quedar más de 3 días en un lugar. Y dice a la letra, si pide dinero es un falso profeta. Es quizá uno de los contradistintivos del verdadero predicador del Evangelio. San Pablo dirá que el predicador debe ser así, imitador de Cristo. Los santos que hoy celebramos, Cirilo y Metodio, fueron declarados por el Papa San Juan Pablo II como copatronos de Europa, junto con los patronos, digamos, de la Europa occidental. Estos son los copatronos de la Europa oriental. De la Europa occidental está San Benito. Y estos de esta zona. Y recordaba Juan Pablo II que la Iglesia debe respirar siempre con sus 2 pulmones. Es una metáfora que utilizaba para decir que la Iglesia no son solamente los de la Iglesia latina, los de la Iglesia, digamos, más occidental de Europa, España, Francia, Italia, sino la Europa también oriental. Todos esos católicos que todavía hoy celebran en griego, que tienen por fundadores de su liturgia, por ejemplo, a San Juan Crisóstomo, y que no se nos puede olvidar que la Iglesia es multicultural. Y quizá una de las manifestaciones de esa pluralidad de la Iglesia es precisamente los sacerdotes.
sacerdotes de distinta condición, de distintos pueblos, pero que nos sentimos hermanos. Da lo mismo si eres un sacerdote de América, que de Asia, que de África. Cuando nos reunimos, celebramos la misma Eucaristía, celebramos los mismos misterios y profesamos la misma fe. Y eso es un gran milagro y es un gran don para la Iglesia. Es una gran realidad que se funda en los siglos, milenios de la misión que nuestro Señor Jesucristo encomendó. Y en estas instrucciones que les da a estos misioneros, estos 72, les dice Jesús que cuando lleguen a una casa deben decir paz a esta casa. Y con estas palabras pues dejó como indicado el marchamo, la marca, lo que debe contradistinguir al presbítero, al sacerdote que predica el Evangelio. Debe ser un hombre de paz. Decía que nuestro Señor los mandó de 2 en 2, así como a Cirilo y a Metodio. Y muchos padres de la Iglesia comentan que fue así para dejar una enseñanza, que nuestro Señor no quería que ningún sacerdote estuviera solo, que nadie predique solo, que nadie se crea estar solo en la Iglesia, que los sacerdotes hemos de formar una fraternidad siempre. De distintas maneras esto se ha ido realizando a lo largo de la historia, cuando efectivamente se han ido formando esos grupos, asociaciones de sacerdotes para la mutua ayuda. Hoy, por ejemplo, se celebra también en el Opus Dei un aniversario más, el aniversario 80 de la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Su fundador, San José María Escrivá, quiso, por una inspiración divina, fundar esta sociedad para concretar y poner en práctica este Evangelio de Jesús, que los sacerdotes no estén solos, que como buenos hermanos se ayuden unos a otros en la misión que hemos recibido de predicar el Evangelio, para que también ninguno caiga en esa tentación que es a veces tan diabólica de creerse el maestro absoluto de todo. Cuando los sacerdotes estamos juntos y nos ayudamos unos a otros, también nos corregimos unos a otros y evitamos que sean nuestras propias opiniones individuales, opiniones demasiado personales, las que dominen nuestra predicación, porque justamente en el compartir lo que enseñamos, cuando juntos nos comentamos unos a otros de lo que hemos hablado o de lo que pensamos comentar sobre la predicación, pues también nos atemperamos, nos instruimos, caemos en la cuenta de que quizá necesitamos corregir algo o que hemos sido exagerados en alguna cosa. En fin, que se enriquece mucho el ministerio sacerdotal cuando se vive en fraternidad, en sociedad. Cirilo y Metodio lo supieron bien, y estos dos hermanos que la Iglesia hoy también celebra fueron elogiadísimos en su tiempo porque como buenos hermanos predicaron el mismo Evangelio y supieron con su testimonio de vida llevar el Evangelio hasta los países más lejanos. Cuando murieron, el Papa de la época dijo que veía en ellos la reproducción de la vida apostólica y por eso mandó que se les celebraran sus funerales como si hubieran sido los del mismo Papa. Encomendamos a tantos y tantos cristianos y cristianas de las iglesias de Oriente, Chequia, Bulgaria, Rusia, Ucrania, de todos estos países eslavos y de más allá, para que sean fieles al Evangelio que recibieron y de manera especial oración por los sacerdotes de esas tierras y por los sacerdotes de todos los continentes, para que no estén solos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.